¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Antes que nada quisiera agradecerles todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Es algo abrumante y la verdad nos motiva más a seguir adelante con este proyecto. Bien, en este segundo video vamos a entrar ya de lleno a lo que es un Wargame y sus características principales. Comencemos con el video. Bien, la idea principal es que el Wargame o juego de guerra es un juego donde se recrea un enfrentamiento armado de cualquier magnitud. Se juega con reglas específicas que aplican una cierta simulación de la tecnología, estrategia y organización militar, usada en cualquier entorno histórico, hipotético o fantástico. Algo muy importante que me gustaría aclarar de los Wargames es que en ningún momento implican el uso de la violencia física entre los jugadores. Podría decir que es prácticamente lo contrario. Promueve el uso de nuestro ingenio e imaginación para crear soluciones o tácticas en las cuales podamos salir victoriosos en contra de nuestros contrincantes. La mayoría de estos juegos tienen un formato físico que se juegan en una mesa en donde se simulan combates, batallas o enfrentamientos. Dentro de estos los hay terrestres, navales, aéreos o espaciales. Es más, se podría decir que el ajedrez es un precursor de los Wargames basados en tácticas y estrategia. Existen muchos tipos de Wargames, como por ejemplo de tablero, de comité, de miniaturas, de cartas coleccionables, deportivos y videojuegos. Nosotros en este canal nos enfocaremos a los Wargames de miniaturas, concretamente hablando a los de la marca británica Games Workshop. En este tipo de juegos se recrean los terrenos de juego, valga la redundancia, ya sea mediante maquetas, mapas, dioramas y escenografía de algún tipo en donde se disponen diferentes ejércitos en miniaturas de 32 milímetros. Bueno, esa es la escala general con la que se le denomina, aunque haya modelos de mayores dimensiones. Esta escala es la que se usa en Warhammer. Este tipo de juego es mucho más versátil que los de tablero y son menos complejos y lineales que los videojuegos. En estos juegos estarán involucrados nuestra imaginación e ingenio, así como también el azar con los dados es una parte fundamental en el juego para hacerlo mucho más interesante. Ahora bien, los Wargames son casi tan antiguos como la misma historia. Hay pruebas de que en el antiguo Egipto hacían simulaciones de estrategias de guerra a escala para obtener la victoria contra sus enemigos. Es más, podría jurar que en alguna película que retrataba esa época vi alguna maqueta en alguna escena. Los Wargames surgieron del ámbito militar y pasaron a ser un producto comercial con la publicación de Little Wars, que era un juego de soldados para niños creado por Herbert George Wells en 1913. No tardó mucho para que el mercado adulto se interesara en este pasatiempo con juegos de recreación y modelos inspirados en el periodo de las guerras napoleónicas. Como un derivado de los Wargames, surgieron los juegos de rol, los cuales se basan en las reglas de simulación de los Wargames, pero con la diferencia que en esto se representa a solo un personaje que interacciona de forma social con otros jugadores o personajes, los cuales son guiados por un moderador o referee. Al igual que en los Wargames, los juegos de rol cuentan con sus propias reglas que generalmente se aplican de manera individual y específica para cada personaje y situación. La gran diferencia que existe es que en el rol solo tendremos el papel de un solo personaje a la vez, y en los juegos de miniaturas se tiene el papel de ejércitos numéricos. En el rol no es indispensable tener una miniatura como tal para que represente al jugador, pero sí una hoja de personaje. Y en el juego de miniaturas en pocas ocasiones se tiene una ficha de personaje específica como tal. Posiblemente lo más cercano a eso sean las características de héroes o capitanes que actúan de manera independiente al resto del ejército. Y por lo general en un juego de rol se desarrolla más una historia con todos sus pasos y momentos en los cuales está muy involucrada la interacción social con los demás personajes, y los juegos de miniaturas se enfocan más al ataque directamente, dejando un poco de lado la historia que pudieran tener cada batalla. Una mezcla de los Wargames y juegos de rol podría ser las campañas narrativas, que nos invitan a desarrollar una trama para llegar a un objetivo determinado con las reglas de los Wargames. Más adelante explicaré un poco más a detalle qué son y cómo se juegan. Regresando de nuevo al ambiente histórico, en 1970 la Asociación de Wargamers de Inglaterra presentó un juego de guerra de fantasía llamado Middle Earth o Tierra Media, en una convención de la Asociación de Coleccionistas de Figuras Militares. Por otra parte, el escritor de fantasía Greg Stafford creó White Bird and Red Moon, u Oso Blanco y Luna Roja en español, en 1974 para explorar su mundo de fantasía, Gloranta, aunque no sería publicado hasta 1975. En este punto me gustaría comentar que hay muchos nombres de juegos o personajes que suenan mucho mejor en inglés que en español.
De alguna manera son un poco más sencillos y también a la hora de traducir estos nombres pierden esa esencia. Por ejemplo, un capítulo de Warhammer 40,000 se llama Death Watch en inglés y en español sería Guardianes de la Muerte. No sé, como que no me convence ese nombre y es mucho más largo. Pero bueno, de nuevo es una apreciación personal. Regresando a nuestro entorno histórico, por otra parte, Gary Gygax de la Sociedad de Wargamers de la Universidad de Minnesota elaboró una serie de reglas para un ejército medieval. Este juego de guerra inusual fue publicado en 1971 con el título de Chainmail o Cota de Malla. ¿Ven a lo que me refiero con lo de la traducción? Pero bueno, aunque esencialmente se trataba de un juego de referencia histórica, incluía un apéndice para añadir elementos fantásticos como magos y dragones. Para la edición del juego, Gary Gygax fundó Tactical Studio Rules, o en sus siglas TSR, en 1972 junto con Don Kay. Este juego fue el que derivó en 1974 hacia la publicación del primer juego de rol de la historia, el famoso y mundialmente conocido Dungeons & Dragons o Calabozos y Dragones. Aquí sí me gusta cómo suena en español, pero bueno. En lo personal, recuerdo haber visto la serie animada de pequeño y se me hacía bastante entretenida. También en ese entonces no teníamos muchas opciones, pero no creo que haya sido del todo mala, y al igual que Warhammer, fue un nombre que estuvo guardado mucho tiempo, pero que tal vez pude haber escuchado muchas veces, ya que también hubo películas, aunque no me acuerdo haber visto alguna. Para finalizar, quisiera mencionar que los Wargames en Latinoamérica no tienen actualmente esa comunidad como en Europa o en Estados Unidos. Mucho de esto es porque las marcas se encuentran en otros países y tal vez hasta hace unos pocos años no les interesaba mucho expandirse en Latinoamérica y por lo mismo eran productos muy difíciles de conseguir o eran muy caros. Actualmente sigue siendo un hobby caro, pero digamos que ya no hay mucha diferencia al precio que se vende en Estados Unidos o en Europa al precio que se consigue aquí en Latinoamérica. Internet y el comercio electrónico han favorecido mucho a los entusiastas de este hobby, así como a las mismas compañías. Y que no dudo que si promovemos más este tipo de sana diversión, las marcas voltearán a vernos ya que somos un mercado gigantesco. Y bien, este sería el panorama general de los Wargames con un poco de historia para ponernos en contexto y saber las características principales de este tipo de juegos, los cuales conoceremos más a fondo en un futuro entrando de lleno al universo de Warhammer, tanto en Age of Sigmar como en Warhammer 40,000, que son las dos principales ofertas de esta compañía. Si en el momento de ver este video no te sonaron de nada estos nombres, no te preocupes, en los siguientes videos conoceremos desde cero lo maravilloso de este hobby. Cuando digo desde cero es literal, ya que como he mencionado antes, hay muchos videos que son muy buenos en cuanto a la información, pero están hechos por gente que tiene mucho tiempo en este hobby y por ende se hacen obvias y se omiten muchas cosas, las cuales se vuelven confusas o incomprensibles para una persona que apenas quiere empezar y podríamos perder el interés. Lo importante de estos juegos es divertirse y entretenerse. Y el punto negativo de la mayoría de la comunidad que tiene mucho tiempo en este hobby es que han perdido ese espíritu de divertirse y se enfocan en el estricto cumplimiento de reglas y normas, haciendo menos a toda la gente novata que no sepa todas las reglas de memoria o el trasfondo, creando con esto un tipo de juego muy competitivo pero poco divertido. Sí, como lo oyen. Aunque les parezca raro, existen convenciones en Europa y Estados Unidos donde cientos de personas juegan por ser los mejores. O sea, un tipo de eSports que podríamos llamar miniature sports o hobby sports por ponerles algún nombre, los cuales, pues bueno, en México prácticamente son inexistentes, salvo algunos pequeños torneos locales en ciudades principales. Ahora sí, con esto damos por terminado el video de hoy, espero haya sido de su agrado, traté de ser lo más conciso posible y no entrar demasiado en detalles, solo lo necesario para poder comprender un poco más de este increíble hobby. Los invito a que continúen viendo los próximos videos y puedan descubrir e interesarse en este vasto universo que les aseguro puede ofrecerles muchas horas de sana diversión y entretenimiento. Agradecería mucho su apoyo compartiendo, dándole like al video, suscribiéndose y dejándome sus comentarios. Hasta la próxima. Godspeed.